silencio, digamos. ¿Qué culpa? Hubo una época en los años 90, a finales de los 90, pues que se conoció más la personalidad de Carina por temas ajenos a lo que era la música y tu carrera musical. ¿Cómo lo ves ahora desde el tiempo que ha pasado esos años? Pues porque empezó una moda que todavía sigue y yo creo que no va a decaer. Que al personaje, porque a mí no me gusta llamar famoso, yo creo que una persona puede ser famosa por cualquier cosa, pero bueno, el personaje artístico, ya hasta los deportistas, no digamos los toreros, se les persigue para ver con quién salen, con quién no salen, con quién se levantan, con quién no se levantan, en fin, empieza a haber como una curiosidad, no sé si es buena o mala, para ver qué pasa con el personaje. No es si es buen futbolista o buen cantante o buen músico o buen bailarín o buen pintor. Yo creo que eso es no debiera, pero sí, para ese tipo de periodismo pasa a un segundo lugar. El primer paso es bueno, pues a ver qué hace, a ver cómo está, a ver si ha engordado, a ver si ha adelgazado, a ver qué le pasa. Siempre te buscan, valga la expresión, como tres pies al gato, ¿no? Yeah. Y desde principios de los 90 empezó esa moda. Sí. Y todavía sigue. Y bueno, yo no me podía escapar de ese tema, ¿no? Claro. Entonces, pues como otros muchos, pues caímos, tropezamos y ya está. Y bueno, lo bueno de caerse es poderse levantar. Es que te puedes levantar, claro que sí. Oye, hubo en el año 2003 realmente, yo creo que fue un espaldarazo el hecho de aquel concurso que hubo también en Televisión Española, que reunió a varios artistas de tu quinta, de vuestra quinta, de los años 60, 70, en un concurso que se llamaba Vivo Cantando, utilizando el título de la canción de Salomé, ¿no? De Salomé, sí. Pero eso fue en Telecinco. En Telecinco, perdón, pues aquí estaba yo equivocado. Pero fue es que un poco has bailado programas, porque en la primera también hubo otro programa muy bonito, también del recuerdo. Ajá. No fue competitivo, pero sí pasamos por ahí muchísimos artistas, tanto españoles como extranjeros, vamos, sobre todo europeos, vino mucha gente de Francia, de Italia, inglesa, en fin, fue un programa muy bonito. Creo que se llamaba Los Mejores Años. Exacto. O algo. Pero hubo este concurso que ganaste en el 2003, que ganaste por votación popular. Bueno, la gente se acuerda, aparte de ti, por las canciones y tal, pues por ¿cómo te emocionaste aquel día cuando te dijeron que habías ganado, Carina? Pues sí, y te explico por qué. Porque la gente en general no se explicaba, pero ¿por qué llora tanto? Pues lloraba tanto porque pensaba que se iba a realizar el sueño un poco ya casi olvidado, pues de volver a sacar un nuevo disco, de volver a hacer una nueva gira con nuevas canciones, de poder ir con banda, de poder ponerme en el escenario, pues como empecé mi carrera, con músicos detrás y tal. Y bueno, me emocionó mucho el hecho de que eso pudiera ser realidad. Fue realidad un trocito muy cortito que fue la grabación de un disco precioso, que además al principio habéis puesto una versión de No Sucederá Más. Exacto. Muy bonita, una balada preciosa, aunque la canción es una canción ligera, muy divertida y tal, pero bueno, hicimos dos versiones que yo creo que quedaron muy bonitas y bueno, se hizo ese disco y nada más, ahí se quedó todo. No hubo gira, no hubo un relanzamiento como se prometió, ni en España, ni en Latinoamérica, ni en nada. Entonces, claro, pues bueno, pues digamos que de la ilusión de volver a estar con la ilusión arriba del todo, pues volví a mi vida normal, a mi realidad nuevamente, que es pues eso, mi trabajo normal, habitual, sencillo, mis centros culturales y con mi música en playback y como mucho llevar un pianista y ya un poco poco más sencillo, más valga la expresión, más modesto, pero bueno,
pero no nos podemos es lo olvidar. que hay. No, en cualquier caso, Karina, tú notas cuando vas a actuar que la gente te quiere. Ah, no, sí, el público Eso, sí. y eso, a ver, aunque sea un tópico, pero eso es el mejor, quizás si no el mejor premio, porque la gente tiene que comer, ¿no? Y tiene que ganar Sí. dinero, pero desde luego encontrarte con el cariño de la gente, tú lo has palpado y lo sigues palpando. Sí, indudablemente, sí. Yo no tengo ninguna queja del público, al revés. Yo le estoy al público súper agradecida. Pero claro, el mundo artístico, el mundo musical, es la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Es decir, el público te responde, pero el público necesita también una actualidad. Si no le das actualidad, hay como un pequeño olvido. Uh-huh. Sí, olvido, esa es la palabra. En España quizás se tiende demasiado a olvidar fácilmente a las grandes figuras como tú. En los grandes, digamos, despachos, sí. Ya. Uh-huh. Los grandes despachos somos un producto, y entonces el producto, cuanto más joven, mejor, claro. No hay un pozo, es decir, un fondo de catálogo, como puede haber un fondo de armario, ¿no? Uh-huh. No hay esa costumbre, como puede haber, que yo, pues eso lo admiro mucho de América, que su fondo de artistas, pues los idolatran, ¿no? A pesar de los años y a pesar, bueno, lógicamente, a lo mejor una persona de una cierta edad, pues trabaja menos que una persona súper joven, por supuesto, pero siempre está ahí. Bueno, hablamos de América, pero es que lo podemos llevar a cualquier parte del mundo. Uh-huh. Sí, hasta Portugal, claro. Fíjate, le tienen un cariño a sus cantantes de fados que ni te cuento. Pero España, pues no, España no. Y mira que tiene arte, uh-huh. Mira claro que tiene que arte sí, claro por todos los lados que mires, por todas las comunidades, por todos los sitios que vayas. Hay arte por todos sitios, pero no hay fidelidad a ese arte. Hoy te quiero, mañana no. Uh-huh. Sí, España es infiel. Sí. Por naturaleza. Por naturaleza, sí. Oye, Karina, ¿y aquellas giras que hacías con, no sé si las seguís haciendo, o os juntáis de vez en cuando con la gente de Los Diablos, con Miki, ¿se paró aquello o sigue en danza? No, sigue andando. Lo que pasa es que encarece mucho y los tiempos están muy duros. Uh-huh. Nosotros estuvimos juntos pues como 5 años, estuvimos Tony Ronald, Lorenzo Santamaría, Miki, Janet y yo. Uh-huh. Entonces era un espectáculo maravilloso y bueno, ha rodado bastante tiempo. De hecho, cuando alguna empresa, alguna fiesta, algún ayuntamiento nos requiere, pues nos juntamos porque claro, el espectáculo está montado, pero claro, encarece mucho. Claro, y ahora la gente se mira llevamos mucho. Ya músicos en directo, ni te cuento. Claro. Eso ya es casi prohibitivo. Claro, a ti te hemos visto recientemente en televisión también, el programa de María Teresa Campos. Sí, voy mucho, me llaman mucho al programa de María Teresa. Sí. Es un programa entrañable, ¿no? Sí, es un programa que te sientes cómoda, es un programa del recuerdo y efectivamente te sacan siempre la parte de tu profesión y mucho menos de tu parte personal, y entonces pues te sientes cómoda, sí. Claro, no es como ir a un Sálvame o un programa de estos. No. ¿Tú ahora accederías, Karina, a ir a un programa de estos? No, yo iría si tuviera algo que contar profesionalmente. Vale. Pues yo qué sé, si tuviera un disco, si tuviera pues lo que yo quiero hacer, lo que me gustaría retirarme cuando llegue el momento, pues dentro de 2 años o 3 o 1, yo qué sé, cuando sea, pues retirarme haciendo una gira por teatros, hacer mi vida, porque en mis canciones está mi vida reflejada totalmente. Si escuchas cada canción, yo creo que está mi vida ahí reflejada. Hay canciones de amor, de desamor, hasta yo diría que hasta de traiciones, ¿no? Y como se diría en Andalucía. Hacer un poco una biografía a través de mis canciones y presentarla en teatros y un poco pues hacer esa gira, un poco como despedida, ¿no?
Pero yo creo que Karina no se tiene que despedir nunca, creo yo. No, nunca no. Yo creo que todo tiene un momento, ¿eh? Yo creo que todo tiene un momento. Y yo no soy de las cantantes o artistas que dicen, no, yo morir en un escenario, no. Yo quiero tener una vejez plácida, digna, y estar en mi casa con mi familia, mis nietos, que ya tengo un nieto. ¡Qué maravilla! El primero. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te sentiste como nueva abuela? Ay, muy bien, muy bien. Porque hay gente que le da respeto. Y dice, eso ya es señal de que soy muy mayor, que no sé qué. No, pues bueno, cada uno, pues fíjate, yo ya tengo mis años, pero hay gente que es abuela con 40 y pico, 50, ¿no? Sí. Entonces, bueno, depende de los hijos también. ¿Qué sensación tuviste cuando supiste? Pues una sensación de ternura, indudablemente. Me recordó pues mucho el nacimiento de mis hijas, cuando tuve al bebé en brazos, pues cuando miraba a mi hija, a su madre, y recordaba cuando la tenía ella, y bueno, es una sensación de ternura, sobre todo, ¿no? ¿Te rejuvenece eso? A mí sí. ¿Espiritualmente? A mí sí, espiritualmente sí. Lo que pasa que físicamente las fuerzas ya no son las mismas. Pero sí, rejuvenece, yo creo que sí. Muy bien. ¿Sigues actuando y has estado hace una semana, creo, en San Vicente dels Horts, ¿era? Sí. En Barcelona. En Barcelona, sí. Creo que tienes que estar en Madrid, en Valencia, no sé si en algún otro sitio más, en las próximas semanas. Sí, en Murcia tengo que estar el día 12. Ajá. El 14 en Madrid y el 23 en Valencia, sí. Muy bien, ¿y cuándo vuelves a Barcelona? Pues de momento no lo sé, no te puedo dar una fecha ahora mismo. Pero bueno, a lo largo de la primavera, el verano, seguro ¿no? Habrá alguna visita más por ahí. Muy bien, tú eres una mujer que realmente, a ver, por lo que sabemos de ti, puedes dar aparentemente una apariencia, una idea de que eres una mujer frágil, pero yo creo que eres muy fuerte. ¿Te consideras así? No sé qué decirte. Puede ser el hecho de ser tan luchadora me haya fortalecido, claro. Pero yo soy frágil, sí. Sí, ¿te consideras tú a ti misma frágil? Sí. Pero bueno, pero luchadora. Eso sí, luchadora 100%, y sobre todo es muy difícil que el desánimo me pueda. Hay días que lógicamente te sientes más decaída que otros, pero me levanto enseguida, remonto. Muy bien. Así nos gusta ver a Karina. Sí. Karina, ya vamos a acabar la entrevista. Estaríamos muchísimo más rato. Ya. Pero yo desde que supe que tenía que hacerte una entrevista, yo es que no puedo desaprovechar la ocasión de atracarte de una manera suave, y me gustaría cantar contigo, para poder decir que he cantado con Karina, un trozo del principio del Baúl de los Recuerdos. Ah, bueno. ¿Podemos? ¿Nos lanzamos? Vamos, una de las más fáciles. Claro, por eso digo. A ver, uno dice una línea y otro dice otra. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Lo que tú quieras. Pues venga, va. Ali, empiezo yo, va. Venga. Qué poco significan las palabras. Si cuando sopla el viento se las lleva tras él. Y quedan solamente los recuerdos. Promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz. Muy bien. Después de un día triste nace otro feliz. Pues claro que sí. Ya me puedo morir tranquilo. Bueno, por Dios, tiene muchas cosas que hacer. Karina, te agradecemos muchísimo la atención que has tenido con el Parla Gràcia, que es el nombre de nuestro programa. Esperamos volver a tener la oportunidad de volverte a entrevistar, y si fuera en persona, pues mejor aún. Bueno, aprovechando una visita que tengas en Barcelona. Pues a ver si voy a Barcelona. Seguro que sí. Y ojalá que vaya en gira, claro, que sí, con mi espectáculo. Nos encantará verte, Karina. Ojalá. Un beso muy fuerte. Venga, un beso muy grande. Adiós. Adeu. Parla amb gràcia. El gust és nostre.